Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tipo de sensores muy importantes en la electrónica y el control de temperatura, los sensores termorresistivos y más en específico los termistores NTC y PTC. Primero, ¿qué es un sensor termorresistivo? Es un dispositivo que cambia su resistencia eléctrica según la temperatura, es decir, detecta el calor midiendo cómo varía su resistencia. Y dentro de estas categorías están los famosos termistores, que son sensores muy sensibles y económicos. Existen de dos tipos principales, los NTC y PTC. Los termistores NTC con coeficiente de temperatura negativo disminuye su resistencia cuando la temperatura sube, es decir, si hace más calor dejan pasar más corriente. Son usados en sistemas de medición de temperatura como termómetros digitales, sensores de CPU y baterías. Detectan con precisión los cambios de temperatura. Ahora, los termistores PTC con coeficiente de temperatura positivo hacen lo contrario. Su resistencia aumenta cuando sube la temperatura y eso los hace perfectos para proteger circuitos. Por ejemplo, en caso de sobrecalentamiento, el PTC limita el paso de corriente actuando como una especie de fusible inteligente. Buenas tardes con todos, hoy le vamos a hablar sobre el PT100. El PT100 es un tipo de termorresistencia ampliamente utilizado para la medición precisa de temperatura. Su nombre proviene de PT, que significa que está hecho de platino, el cual es un material muy estable y resistente a la corrosión. Y el 100 porque a 0 grados centígrados su resistencia eléctrica es de 100 ohms exactamente. ¿Cómo funciona? Se basa en que la resistencia eléctrica del platino varía de forma predecible con la temperatura. A medida que la temperatura aumenta, la resistencia también lo hace. Esta relación se conoce como la curva de calibración. Sus características claves son que su material obviamente es el platino, su resistencia a 0 grados centígrados es de 100 ohmios, su rango típico de operación es de menos 200 grados centígrados a 850 grados centígrados y su precisión es muy alta dependiendo de la clase. La estabilidad es excelente a largo plazo. Sus aplicaciones más comunes son en plantas industriales, ya sea química, petróleo o alimentos, laboratorios y sistemas de calibración y controles de procesos automatizados. ¿Cuáles son las ventajas para usar este termorresistor? Su alta precisión y estabilidad, amplio rango de temperatura y buena repetibilidad. Las desventajas que tiene esto es que es muy caro, es mucho más caro que un termopar y requiere instrumentación más precisa para medir resistencia. Eso sería todo, muchas gracias. Para el desarrollo de la práctica utilizamos un equipo con múltiples instrumentos incorporados. Entre ellos se encontraban un PT100 y un NTC para medición de temperatura, además de ranuras especiales para realizar conexión con un multímetro. Iniciamos la práctica conectando el multímetro en las ranuras previamente mencionadas y tomando algunos recipientes con agua a diferentes temperaturas. Luego se procedía a utilizar el PT100 y el NTC incorporados de forma sucesiva para que en una pantalla también integrada al equipo se nos mostrasen los resultados de medición de temperaturas, junto con otros datos adicionales. Además de esos, también verificamos la consistencia de los datos presentados por el equipo, comprobándolos con los resultados presentados por el multímetro conectado al mismo. Anotamos los resultados del PT100 y del NTC de forma sucesiva durante sus mediciones, junto con los datos presentados por el multímetro en cada una de las mediciones. Todo ello en una tabla dibujada en la hoja de datos de la práctica y concluimos con la misma. Gracias. Como conclusión, tenemos que durante la práctica se comprobó el principio de funcionamiento del termistor NTC, observando que su resistencia disminuye a medida que la temperatura del agua aumentaba. Al sumergir el sensor en el agua caliente se registró la menor resistencia, mientras que en el agua fría se obtuvo la mayor. Esto confirma que los termistores NTC son sensibles y efectivos para detectar variaciones térmicas, permitiendo una lectura precisa de la temperatura en función del cambio de resistencia eléctrica. La práctica evidenció la relación inversa entre la temperatura y resistencia en los materiales de coeficiente negativo. Como una recomendación
Siempre se recomienda manipular el termistor con cuidado, evitando golpes o sobrecalentamientos extremos que podrían alterar su calibración. Además, para obtener resultados más precisos, se sugiere utilizar un termómetro digital adicional como referencia y utilizar las mediciones en un ambiente controlado, evitando corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura durante el experimento. También sería útil repetir la práctica con más tipos de líquidos para comprobar las respuestas del NTC en distintos medios. Conclusiones y recomendaciones. En conclusión, el sensor PT100 es un dispositivo de alta precisión. Es utilizado comúnmente para aplicaciones industriales y científicas. Su funcionamiento se basa en la variación de resistencia del platino con la temperatura, aunque es muy costoso que otros sensores. Su confiabilidad lo hace ideal para procesos críticos. Como recomendación, se recomienda usar configuraciones de 3 o 4 hilos para mayor precisión, proteger el sensor de condiciones adversas y asegurarse de que los equipos de medición sean compatibles. Y es preferible evitar superar su rango operativo para prolongar su vida. Muchas gracias. Eso sería todo. Conclusiones y recomendaciones. Como conclusión, la importancia de la congruencia de datos es sumamente resaltante, ya que en caso de existir desfases muy amplios entre los datos presentados por un instrumento y otros instrumentos en condiciones similares y manejando la misma variable de entrada, el error resultante de la incongruencia de los datos podría significar un grave problema por parte del operador que realizó la medición y o del instrumento utilizado, poniendo en riesgo cualquier procedimiento que se vaya a realizar con los datos que se buscaba obtener. Recomendación: siempre verificar tus datos. Puede ser poco eficiente realizar de manera obsesiva múltiples mediciones solo para asegurar la fiabilidad de un dato en específico, pero aún así sigue siendo sumamente importante realizar al menos una verificación de resultados, la que podría ser repetir la medición 1 o 2 veces, al menos en procedimientos sencillos, para así verificar al 100% que tus datos sean fiables. Gracias.